Buenas tardes, Lorenzo. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Licenciada Almanza, buenas tardes. Licenciado Alfaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, ¿nos podría platicar, comentar sobre este posible aumento? ¿Podría ser tal de llegar a los 17 pesos? ¿Y por qué sería este aumento? Pues definitivamente el aumento de los energéticos nos está pegando brutalmente. Desafortunadamente no tenemos ningún programa federal, estatal o municipal que apoye a la cadena productiva maíz tortilla. La cadena productiva maíz tortilla inicia en el campo y termina con el consumidor. Se tiene que generar algún tipo de programa para toda la cadena alimenticia, que es la más importante en el país. Solamente hay apoyos de manera específica en algunos sectores y no contemplan a todos los sectores de la cadena productiva. Luego entonces los consumidores estamos al garete, y digo que estamos al garete porque nosotros somos consumidores de maíz, somos consumidores de energéticos, somos consumidores de servicios. En ese orden, al no tener un programa gubernamental, ya sea estatal, federal o municipal, nos vemos al garete y recibimos los impactos de los aumentos de gas, por ejemplo, directos, esos aumentos que estaban por ejemplo, el precio del gas en enero del 2017 estaba en 8 pesos con 64 centavos. En enero del 2018 estamos recibiendo ya las facturaciones a 10 pesos con 80 centavos el litro de gas. Imagínense. La Comisión Federal de Electricidad elimina el subsidio a los consumidores de alto consumo, valga la redundancia. Solamente quedan el subsidio a los bajos, de consumo bajo, que son residencias. Todas las residencias de alto consumo, los comercios o las industrias, ya nos eliminaron el subsidio y eso inmediatamente casi nos duplica en los costos de producción. En ese orden, la gasolina también refleja aumentos y para nosotros traer el maíz de Sinaloa, del Bajío, se tienen que transportar en camiones, en trailers que utilizan diésel. Los propietarios de esos trailers pues llegan y nos dicen, bueno, pues ya el precio del maíz es este y el nuevo precio del flete pues es este otro, con un aumento significativo. En ese orden, pues ya las tortillerías, los molinos, los propietarios de molinos y tortillerías, pues están en la disyuntiva. O cierran el negocio o de alguna manera reflejan de manera natural las diferentes facturaciones, los diferentes aumentos de facturación que tiene cada propietario y cada tortillería. Sí. Lorenzo Mejía, buenas tardes. Te saluda Alejandro Alfaro. Don Alejandro, buenas tardes. Bueno, sin duda esto que nos menciona de verse ya hasta en la necesidad de cerrar el negocio, pues es bastante preocupante. ¿Cuál sería, usted como especialista en esto, cuál sería el precio ideal del kilogramo de tortilla? Lo ideal, don Alfaro, es generar un programa gubernamental, federal, estatal o municipal que atenúen los impactos de precios internacionales. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros presentamos un programa al gobierno federal en el 2015 de la estabilización metropolitana del costo de producción de la tortilla. Lo empezamos a trabajar en el 2015, en el 2016 lo iniciamos, pero definitivamente el gobierno federal nos dijo, no tenemos nosotros ninguna manera de apoyar el programa para estabilización del precio de la tortilla. En ese orden, se lo presentamos metropolitano a la Ciudad de México y algunos municipios del Valle de México. La Ciudad de México inmediatamente, el licenciado Mancera lo adopta y empezamos a enriquecerlos y ya estábamos a punto de utilizar en la Ciudad de México, en las 16 delegaciones, en las más de 6.500 tortillerías de la Ciudad de México, utilizar energías renovables, energía solar, energía eólica, utilizar el gas natural. El gas natural, le repito, el precio de enero del 2018 está a 10 pesos con 80 centavos el gas natural. El gas
el gas LP, perdón, el gas licuado de petróleo. El gas natural está a menos de 7 pesos. Entonces es muy importante utilizar las energías renovables para poder estabilizar el costo y atenuar los impactos de la fluctuación que existe en los precios internacionales. El costo de la energía eléctrica también, ya sin subsidio, el precio del kilowatt es verdaderamente brutal el impacto hacia cualquier comercio, hacia cualquier industria. Nosotros proponíamos utilizar energía eólica y energía solar y ya teníamos un convenio con la empresa mexicana que nos iba a suministrar la energía. El tema de la generación de energía renovable y el tema de la utilización de energías renovables sustentables es muy importante. Ya las instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México está trabajando con nosotros, la UNAHUAC está trabajando con nosotros, hay tecnológicos locales, por ejemplo, el tecnológico de San Vicente Chicoloapan, los futuros ingenieros en energía han ido a molinos y a tortillerías y han checado el beneficio que pudiera tener para poder atenuar estos impactos, y el tema es generar programas para estabilizar el costo de producción de cualquier producto. Muy bien. Lorenzo, se está trabajando ya, como nos comentas, en estos programas. Se han presentado algunos a las autoridades. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades a estas iniciativas que ustedes han propuesto? ¿Te parece si me lo puedes responder después de esta pausa? ¿Seguimos conversando al respecto? Con mucho gusto. Lorenzo Mejía, continuamos contigo. Sobre estos programas nos comentabas que ustedes han presentado a las autoridades. ¿Cuál ha sido la respuesta? Y si se puede, pues en lo inmediato que tengan, pues que se pueda poner en marcha alguno de ellos para estabilizar el precio o evitar un posible aumento en este producto. Desde luego, nosotros hemos presentado el programa metropolitano de eficiencia energética, que abarcan 16 delegaciones de la Ciudad de México y 59 municipios del Valle de México. Sin embargo, desafortunadamente, el 19 de septiembre tuvimos el temblor, se frenaron todos los avances del programa y se enfocaron todo para los damnificados y lamentablemente quienes perdieron la vida, los familiares de las personas que perdieron la vida. Y a la fecha, pues obviamente no tenemos ninguna respuesta por parte de las autoridades en el área metropolitana, y luego entonces recibimos el impacto del aumento de los energéticos de manera directa sin ningún tipo de alternativa. Así es que sí es urgente que las autoridades federales, estatales y municipales se sumen a los trabajos que ya se están realizando con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad Anáhuac, con los tecnológicos locales como con el tecnológico de San Vicente Chicoloapan, que ya tienen pues un análisis perfectamente documentado y sustentado de los enormes beneficios que serían para el precio de la tortilla con la utilización de las energías renovables. Recordemos que en el 2015 México firmó el pacto en París de que se comprometía para implementar estrategias alternativas para utilizar las energías renovables. Hoy por hoy nos urge, los precios internacionales definitivamente no tienen palabra de honor, están todos los días están modificándose. Luego entonces, pues si ya tenemos la experiencia, al menos la cadena productiva maíz tortilla, tenemos la experiencia de los aumentos y las fluctuaciones de los precios del maíz, porque se rigen a nivel internacional. Es por eso que con esa experiencia, desde el 2015 hemos estado presentando alternativas para trabajar con la fluctuación de los energéticos, ya que nuestros principales costos de producción es el maíz y los energéticos, gas, luz eléctrica y definitivamente gasolina. Y si nosotros no contribuíamos con generar algún tipo de programa para frenar estos aumentos directos, simple y sencillamente se me hace responsable que por parte de la Comisión Federal de Electricidad
solamente dejen los subsidios, los apoyos a las residencias de bajos recursos y que todo el mundo residencias, comercio, industria, esté fuera del subsidio. Sí. Y definitivamente, si ellos no tienen algún tipo de alternativa ya diseñada, pues entonces nos dejan al garete a impactos que lo generan los propios organismos internacionales. Sí. Luego entonces los energéticos, seguimos con el rubro de energéticos. El gas es verdaderamente impresionante. Si existen alternativas, el gas natural está en México, se consume y está abajo de 7 pesos. ¿Por qué tenemos que estar pagando un gas licuado de petróleo de arriba de 10 pesos con 80 centavos? Cuando definitivamente tenemos el gas natural que ya lo podemos utilizar. En Europa nos envidian por el sol, por el viento que tenemos en México, y nosotros no utilizamos todas esas energías renovables que pudieran atenuar los costos, la modificación de costos internacionales en los energéticos. Sí. Es urgente que todos nos pongamos a trabajar en estos rubros: generación de energía, utilización de energía renovable y desde luego la eficiencia energética. Claro. Lorenzo, y si estos programas que nos comentas pues no siguen por buen camino, entonces el precio de tortilla, y perdón mi insistencia, ¿a cuánto podría ascender? Sería irresponsable de mi parte decirte a un precio en específico. La fluctuación del dólar, la fluctuación de los precios internacionales de los energéticos, la fluctuación de los precios internacionales del maíz, nosotros estamos a expensas de eso. Sí. Luego entonces, si mañana sale el precio del gas a nivel internacional con un precio modificado de 10.90, pues el precio que yo te diría en este momento, pues claro, ya estaría, el día de mañana ya estaría obsoleto. Nosotros estamos a expensas de las fluctuaciones que existen a nivel internacional. Así es. Lorenzo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea, explicarnos también cuáles son las condiciones en las que ustedes como industria se encuentran. Ya nos has puntualizado, es bastante, pues, si no crítica, es importante tomar medidas por parte de las autoridades, porque tanto ustedes como nosotros, los ciudadanos, las familias, pues resultamos afectadas con un posible incremento al precio de la tortilla. Muchísimas gracias por compartirnos y por supuesto nos mantenemos al habla en comunicación para saber en qué quedan estas propuestas y este diálogo con las autoridades. Yo quisiera subrayar por último que nadie gana con estos aumentos sin control. Nadie gana. Los molinos y las tortillerías, cuando aumentan los precios de la tortilla, inmediatamente se va a pique la producción, el ama de casa ya no compra kilos, ya compra pesos y todo el mundo pierde en este sentido. Así es que, por favor, es importante que todos los asambleístas, ya sea de la Cámara Baja y Cámara Alta, se pongan a trabajar y todos los partidos políticos dejemos un poquito la situación electoral y les demos soluciones a México y a los mexicanos concretas y directas. Gracias. Ahí está el llamado, Lorenzo, y por supuesto este espacio abierto. Muchísimas gracias, nos mantenemos en comunicación. Gracias a ustedes.